Hola, muy buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este congreso donde tengo el honor de participar y en el cual te voy a hablar sobre el despertar espiritual. Pero primero déjame que me presente. Yo soy Cintia Castelló, soy escritora, coach y mentora del despertar espiritual y de lo que te voy a hablar en esta conferencia es sobre por qué el despertar espiritual es el único camino para esa vida libre, plena, feliz, abundante que deseas y mereces. Imagino que muchas de las personas que estaréis viendo este congreso, pues ya habréis despertado, ya habréis tenido esos primeros atisbos de despertar. Quizás otras todavía os sentís un poco como dormidas, ¿no? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi vida es como es? ¿Por qué siempre tiene que ser todo tan complicado? ¿Por qué no me siento feliz? ¿Por qué no soy libre? ¿No? Entonces todo esto tiene que ver con este proceso de despertar. Así pues, espero aclararte muchas dudas a lo largo de la conferencia. Cuando digo que el despertar espiritual es el único camino, a lo que me refiero es que por contraste, si no estás dormido, si no estás despierta, estás dormida. Estar dormida quiere decir pues estar sin conciencia, estar en el inconsciente. Como comprenderás, no se puede disfrutar o gozar de una vida del todo plena, satisfactoria, desde un estado de inconsciencia, ¿no? De no saber qué me ocurre, no sé lo que me pasa, no sé por qué me está ocurriendo esto, no sé cómo salir de aquí. Por eso digo que el despertar espiritual es la única vía. El cómo recorres ese camino, eso pues hay 1000 caminos. Yo te voy a ofrecer hoy una serie, como una pequeña guía, unas pautas, pero evidentemente estoy segura que tú sabrás encontrar la mejor manera. Bien, primero de todo me gustaría hablarte acerca de qué es el despertar. Tienes que entender que cuando estamos dormidos estamos en un estado de inconsciencia debido al ego, nuestro falso yo, ese ser que ha ido gestándose en nuestro interior a lo largo de nuestra vida, pero que no es nuestro verdadero ser, es un falso yo, es un personaje, es como si fuera una obra de teatro o una película de cine y el personaje pues va perfectamente disfrazado, ejecuta un rol, se mueve, actúa, piensa, siente de una determinada manera, pero no es para nada lo que él en esencia verdaderamente es. Entonces, cuando estamos dormidos, lo que sucede es que no percibimos la realidad tal cual es. Esto es debido al ego, ¿vale? El ego es como un filtro, es como sí, tal cual, un filtro que deja entrar una serie de información y otra no, una serie de creencias, otras no, una serie de ideas, otras no, en base a ese personaje, ¿no? En base, y por supuesto, a la educación que ha recibido, a la cultura, al entorno, al fin, a la sociedad en general, todo eso nos moldea mucho desde pequeños. Eso hace que formemos el ego, que nos alejemos de nuestro verdadero ser. ¿Por qué? Pues porque externamente la cultura, nuestra familia, nos dice desde que somos pequeños qué es correcto, qué es incorrecto, cómo nos tenemos que comportar, qué es socialmente bien visto, qué no está bien visto, qué deberías estudiar, qué no deberías estudiar, cómo se comportan las mujeres, cómo se comportan los hombres, qué tienes que hacer en determinada situación. Entonces empiezan a transmitirnos todas esas creencias, ideas, conceptos que ya desde pequeños nos van moldeando, ¿no? Como si fuéramos una pieza de arcilla. Al principio, cuando somos pequeños, cuando nacemos bebés, pues somos puros, ¿no? Todavía no tenemos todo este mundo de ideas que tienen los adultos, todavía no hemos desarrollado el ego, no tenemos preferencias, por decirlo de alguna manera, opiniones, ¿no? Pero ya desde muy pequeñitos, como te comentaba ahora, pues nos empiezan a influenciar y ya muy pronto pues empezamos a crear ese personaje, ¿no? Y nos alejamos de quien verdaderamente somos, es decir, el alma, el ser verdadero. El alma es como ese ser puro, desnudo, por el que viene por defecto, ¿no? Entonces, cuando estamos en el alma, pues somos nosotros mismos,
somos auténticos, somos puros, somos inocentes, somos amorosos, somos compasivos, queremos ayudar, que amamos por naturaleza, ¿no? Cuando ya el ego se va formando en nosotros, entonces ya empieza la separación, empiezan los juicios, empiezan las críticas, empiezan la separación, ¿no? El tú y el yo, mi religión y tu religión, mis ideas y tus ideas, mi cultura y tu cultura, mi bandera y tu bandera. Entonces, todo esto empieza a causar todo tipo de conflictos y ya no solo, a todos los niveles, a nivel personal y a nivel de relación, pues con todas las personas de nuestro entorno y en general. Entonces, el ego lo que hace es que vivamos en un mundo de fantasía. No percibimos la realidad tal cual es, sino como una idea u opinión de lo que es. Entonces empezamos a crear un mundo en base a expectativas, ideas, creencias, para sobrevivir, para podernos defender en el mundo, en el medio donde vivimos. Esto también, ¿qué sucede? Como vivimos en una irrealidad, en un falso yo, pues creamos etiquetas. Yo digo que soy feliz, a lo mejor luego no lo soy tanto, pero yo de cara al exterior tengo que aparentar que soy feliz, o a lo mejor mi relación de pareja no va tan bien como realmente va, pero de cara al exterior no puedo admitir que mi relación no está funcionando. ¿Qué quiere decir? Que este ego o falso yo siempre quiere mostrar su mejor cara al mundo, siempre un poco pues persigue las modas, el status quo, le da mucha importancia a la opinión que los demás tienen de nosotros, al qué dirán de nosotros. Persigue, pues no sé, en muchos casos pues la fama, el dinero, la reputación, el estatus social, un trabajo bien remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ego se aferra a lo material, a lo físico, porque el ego se identifica con algo físico. Realmente no somos esto que a nivel físico vemos, somos mucho más que esto, porque somos un espíritu, somos alma, somos seres que trascendemos la materia, pero esto el ego no lo entiende así, con lo cual creemos que somos este trozo de carne que camina y se mueve, con lo cual nos alejamos de nuestra verdadera esencia, ese entendimiento verdadero y profundo de lo que realmente somos, que es que somos un alma, que somos seres espirituales, el alma es intemporal, el alma es eterna, el alma es atemporal, no está anclada a un lugar o a un momento. ¿Por qué? Porque no está anclada a las leyes de la materia y a las leyes físicas, juega con otras reglas, ¿vale? Por eso con el alma está más asociada a nuestro ser intuitivo, a nuestro ser más causal, astral, no tanto al ser terrenal con el que se identifica el ego, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta identificación es lo que hace que suframos tanto, porque si hipermegavaloramos siempre tanto el dinero, el estatus, la reputación, el éxito, por el qué dirán los demás, por ese reconocimiento y validación social, quiere decir que nos estamos alejando de lo que es verdaderamente importante y valioso para nosotros, que es los mensajes de nuestra alma. A lo mejor tu alma lo que quiere es ser realmente feliz, vivir una vida tranquila, por ejemplo, te estoy poniendo un simple ejemplo, en contacto con la naturaleza, estar tranquila, no tener grandes preocupaciones, vivir en paz. Pero eso a lo mejor al ego, como no escucha los mensajes del alma, persigue una vida estándar o una vida como la sociedad considera que debe de ser, ¿no? A lo mejor busca un trabajo, vive para el fin de semana, pues eso, busca tener éxito en el trabajo, a lo mejor se mata a trabajar, pero sí, recibe una muy buena remuneración, pero eso a lo mejor el alma no le vale, ¿de acuerdo? Entonces, para que entiendas, el despertar es este momento en el cual se te cae la venda de los ojos, despiertas como de un sueño, es como si hubieras estado toda tu vida dormida, alejada de tu verdadero ser, alejada de tu verdadera esencia, alejada de quien tú realmente eres. Es
como si hubieras vivido toda tu vida con una venda en los ojos que no te permite ver la realidad tal cual es. Y un día esa venda cae, entonces te das cuenta, oh my God, nada de lo que yo creía que era cierto, o muchas cosas no eran ciertas. Ahora me doy cuenta que yo no era esto, ahora me doy cuenta que yo soy esto, ahora me doy cuenta que el causante de este problema no era mi padre o mi pareja, era yo, que todo estaba en mí. Ahora me doy cuenta que los demás no me quitaban poder, era yo que se lo daba a ellos. Ahora me doy cuenta, yo no soy un mero cuerpo físico, yo soy mucho más, soy un ser de luz, soy un alma atemporal, eterna, infinita, ¿no? Entonces el despertar es como eso, es como despertar de un trance hipnótico en el cual te ha, de algún modo, introducido la sociedad. ¿Por qué desarrollamos este ego? Porque nuestra familia, la cultura, el entorno, como te decía, nos empieza a inculcar una serie de creencias. Pero llega un momento que ya no nos vale lo que nos han dicho, empieza a no encajar con lo que realmente creemos que es. Cuando durante muchos años quizá nos hemos creído la mentira que nos han contado, pero llega un momento que gracias a ese cuestionamiento o ese desarrollo personal o espiritual empezamos a darnos cuenta, uy, esto no es verdad, esto no es así. Entonces es ahí cuando empezamos a desafiar el status quo, cuando empezamos a cuestionarnos nuestra verdad, cuando empezamos a buscar nuestra propia verdad en vez de seguir la verdad de otros, cuando estamos acercándonos al despertar espiritual. El despertar espiritual, insisto, es ese momento que cae la venda y me doy cuenta de la realidad tal cual es, sin mentiras, sin autoengaños, sin la manipulación del ego. Es como mostrarte ante la vida tal y como eres, puro, auténtico y sin hacer o pretender mostrar o actuar de ninguna manera para satisfacer a nadie ni para ser validado por nadie. Es simplemente yo soy así y quien me quiera tal y como soy maravilloso, quien me entienda tal y como yo soy maravilloso, y si no, no pasa nada, pero yo sé que estoy siendo honesta a mi verdad y a mis principios, ¿vale? Entonces, quiero que entiendas que el despertar puede considerarse como dos cosas. Por un lado, puede ser ese momento concreto donde se te cae la venda. El despertar pues puede ser una noche en concreto, en un viaje en concreto, en un día en concreto, ¿no? En un evento específico en el calendario. Aquel día desperté. Por ejemplo, yo siempre explico que a mí mi gran despertar, yo tuve un inicio de despertar en mi segundo viaje a la India, y luego un principio de iluminación en Sri Lanka, en un centro de meditación donde estuve durante 1 mes y medio. Estos hechos los tengo muy claros en mi vida, porque allí pasaron cosas que fue muy fuerte, pero concretamente, esta estancia donde yo estuve durante 1 mes y medio en un centro de meditación en Sri Lanka, ahí sentí claramente que la vida hizo así. Entonces dije, Dios, y entré en un estado de éxtasis, de cómo no podía percibir esto antes, cómo no me había dado cuenta hasta ahora de esta belleza, de que yo soy algo mucho más grande, de que soy un ser mucho más conectado a la existencia y a la divinidad. Me creía un mero cuerpo y soy todo esto. Entonces ese día lo tengo grabado en mi memoria. Ese día puede ser considerado el despertar, pero también el despertar es tu vida después de ese momento de despertar, ¿no? O sea, una vez ya has despertado, el despertar pues sigue, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Con esto quiero que tengas muy presente que aquí no hay una meta, no hay un lugar de llegada. Ya se me ha caído la venda, ya está. No, el camino sigue. El camino del despertar es muy largo, es un constante proceso de ascensión espiritual. A lo mejor estás dormida y tienes tu primer despertar, pero después de ese despertar tiene que llegar otro, y luego llegará otro, y luego llegará otro, y luego llegará otro. Vas a ir teniendo que quitarte capas. Todas estas capas es el ego. El ego no se desquebraja o no se abandona al 100%. Bajo mi propia experiencia, y estoy segura que bajo todo lo que yo he leído de maestros espirituales, pues es un proceso por etapas, hasta llegar a la meta última, a la liberación absoluta, al nirvana. ¿De acuerdo? Entonces el despertar es como la primera fase,
Y luego tiene que venir un proceso de iluminación espiritual. Todavía, aun que estés despierta, pueden quedar restos, impurezas del ego, ¿vale? Por supuesto, tú ya sabes quién eres, tú ya sabes tu verdad, tú ya estás en tu camino, seguro que ya has encontrado tu propósito de vida, seguro que ya sientes que no eres víctima de tus circunstancias externas, que tu pasado no te define, no dejas que los demás pues, te hieran como quizá te han herido antes, o no asumes el papel de conformista porque sabes que tienes todo el poder. Pero aún así, aún quedan muchas etapas hasta que, como yo digo, llegues a ser Dios, o hasta que llegues al estado iluminado absoluto al que alcanzó el Buda o Jesús o muchos otros maestros ascendidos iluminados. Con esto quiero dejar claro que hay que ser muy humildes en este proceso de despertar. No se llega a ningún sitio cuando despiertas. Cuando se te cae la venda es un momento maravilloso, muy de éxtasis, es un momento divino porque realmente estás muy conectada a la existencia a un nivel muy elevado y es ese contraste con esa terrenalidad en la cual te crees que eres víctima y que vas a sufrir siempre y que la vida es así. Ese contraste te hace darte cuenta que somos algo mucho más elevado, pero el camino sigue, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante despertar? Por eso digo que es como la única opción. Es tan importante porque es que si no despiertas vas a pasarte toda la vida sufriendo. El Buda decía que hay sufrimiento, la vida implica sufrimiento. Al nacer sufrimos, al morir sufrimos, cuando tenemos un accidente sufrimos, cuando estamos enfermos y tenemos dolor físico sufrimos, cuando perdemos a un ser querido sufrimos, cuando, no sé, hay un atentado o hay una inestabilidad política, o cuando sufrimos una ruptura de pareja, o cuando un ser querido está afligido por algún problema, cuando no tenemos dinero, cuando nos despiden de un trabajo y no sabemos qué hacer, cuando tenemos hijos pequeños y no sabemos de dónde sacar los recursos, o no sé, el banco te desahucia, en fin, hay sufrimiento, desde el sufrimiento más pequeño al sufrimiento más elevado, desde todo eso es lo que el Buda decía que es sufrimiento. Entonces, el despertar es precisamente el camino necesario para dejar de sufrir, para ver la realidad tal cual es y darte cuenta que nada te puede hacer sufrir a menos que tú percibas la realidad tal y como es. La muerte no te puede hacer sufrir si la percibes correctamente. Un accidente no te puede hacer sufrir si la percibes correctamente. Si entiendes a desapegarte de tu físico, eso es el ego. El ego es cuando yo me identifico con mi cuerpo físico y yo me creo que yo soy esto, con lo cual cuando yo percibo que las cosas me pasan a mí, no para mí. Con esta correcta comprensión, una vez despiertas, te das cuenta que la vida no te sucede a ti, sucede para ti. Ese accidente no es una putada del universo para hacerte daño y hacerte sufrir, es para que aprendas algo. Quizás esa enfermedad tan dura que a lo mejor estás atravesando en este momento no es una putada de Dios o del universo para fastidiarte y que lo pases mal. Es un mensaje de tu alma que, si eres capaz de descifrarlo, te abrirá las puertas a una vida y una existencia millones de veces mejor. Entonces, es tan importante porque o despiertas o sufres. En última instancia, cuanto más despierta estás, menos sufrimiento. Cuanto más dormido estás, más sufrimiento. El fin absoluto del sufrimiento es en ese estado de liberación suprema, en ese estado de iluminación espiritual al máximo nivel. Pero entre la iluminación al máximo nivel y la más absoluta estado de dormido, aquí hay muchos niveles de sufrimiento. Cuanto más te acerques a la iluminación, más dejarás de sufrir, menos sufrirás. Por eso para mí es tan importante despertar, porque nadie de los que estamos aquí queremos sufrir, ni por dinero, ni por accidentes, ni por circunstancias. La vida es constante, un constante devenir de eventos, acontecimientos
que nos hieren, que nos hacen daño, que nos causan dolor, que nos afligen, que nos hacen sentir pena, rabia, ira, tristeza, desazón, dolor, el sentimiento de que te sientes perdida. Entonces, todo eso es reversible percibiendo la realidad tal cual es, desde ese estado despierto. Entonces, cuando tú te das cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie, de que tú tienes el poder de crear tus circunstancias, de que sí, a lo mejor no tienes el trabajo que quieres, pero puedes conseguirlo. Sí, a lo mejor tuviste una enfermedad, pero puedes sanarla. Sí, a lo mejor un ser querido se fue, falleció, pero puedo seguir en contacto con esa persona desde otro plano. Todo eso es lo que nos ayuda al despertar, a entender la vida desde todos sus colores, no verla en blanco y negro, sino verla en multicolor y entender que sufrimos porque no entendemos la vida tal y como es, no entendemos el cosmos tal y como es. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay aflicción, cuando hay pena, cuando hay ira, cuando hay rabia, es porque seguro hay alguna ley natural que no estamos entendiendo. Por eso hay que entender las leyes naturales para dejar de sufrir. Por consiguiente, entendiendo las leyes naturales, despertamos, nos alineamos con el universo, con el cosmos, entendemos quién somos verdaderamente y retomamos el control de nuestra vida. Y al mismo tiempo pues servimos a un propósito mayor, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se produce el despertar? Pues el despertar se produce cuando, para mí, primero tomas la firme decisión de despertar. Tienes que cansarte de que te duela, tienes que haber tocado fondo y decir basta ya, no voy a sufrir ni un día más. Para despertar tienes que comprometerte con tu despertar y tienes que poner fin y decir de hoy no pasa y no voy a tolerar ni un día más de mi vida estas circunstancias, este dolor o esta vida mediocre que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque puedo vivir mucho mejor, porque la vida me puede ir mucho mejor, porque puedo obtener todo lo que quiero, deseo y merezco. Entonces ese día, ese compromiso ya es el primer paso para el despertar, ¿vale? Después, para despertar lo que hace falta es también no tener expectativas, no esperar despertar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas se cansan de sufrir y bueno, quieren despertar y se apuntan a un curso de yoga o a un retiro de meditación o se van de viaje. Lo primero es no pretender, es yo hago lo que está en mis manos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero el resultado se lo dejo al universo, el resultado se lo dejo a Dios. No me aferro, porque cuando nos apegamos a algo, eso es desde el ego se apega a un resultado. Si yo me apego a un resultado, quiere decir que quiero que suceda lo que yo quiero que suceda. Esto quiere decir que no acepto que suceda lo que yo no quiero que suceda. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me apego a despertar, solo quiero despertar. Si no despierto, me voy a enfadar, me voy a rebelar, me voy a frustrar. Entonces ya no estamos entendiendo el despertar, porque el despertar es aceptar la realidad tal cual es, tal y como es. Aceptar que la vida a veces tiene momentos alegres y a veces tiene momentos tristes. Hay momentos de éxito y hay momentos de fracaso. Hay momentos hay muerte, hay nacimiento, hay alegría, hay tristeza. Hay belleza y hay no belleza o cosas muy desagradables. Hay que entender que la vida es todo un espectro donde nos podemos encontrar en circunstancias, situaciones, emociones, sentimientos de todo tipo. Despertamos cuando no preferimos uno que el otro. Es como, vale, yo prefiero la belleza, pero si no hay belleza, la acepto. Yo prefiero estar alegre, pero si estoy triste, lo acepto también. Yo prefiero el éxito, pero si fracaso, lo acepto también. No me no me frustro, no me enfado, no critico, acepto la vida tal y como es, ¿vale? Entonces, tienes que
buscar el despertar sin esperar despertar, desapegándote del resultado. Con lo cual tú te centras en perfeccionarte a ti misma cada día, en estar consciente, en vivir presente, en estar en el aquí y ahora, en alejarte de esos pensamientos negativos que te alejan de la realidad tal y como es y te hacen sufrir, y tú vas haciendo tu camino sin esperar nada, porque cuando no esperas es cuando las cosas suceden, ¿de acuerdo? Entonces, el despertar se produce cuando nos desapegamos de nuestra mente y de nuestros pensamientos. A la inversa, nos dormimos y sufrimos básicamente porque nos apegamos a nuestros pensamientos. La mente se engancha con pensamientos y en vez de dejarlos ir, entramos en bucle, en esa mente de mono constante, en ese proceso constante de elucubración, manipulación, crítica, juicio, interpretaciones erróneas de la realidad. Eso es lo que nos hace sufrir. Para despertar hay que estar en el momento presente, en el aquí y ahora, y intentar no seguir a nuestra mente loca que va a la deriva, que tiene 8 millones de pensamientos en 3 minutos sobre 8 millones de temas y quizás incluso inconexos entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, el despertar se produce cuando, sobre todo, te desidentificas con tu mente, te das cuenta, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi ego. A veces creemos que nosotros somos lo que pensamos. Eso nos impide profundamente despertar, porque tú no eres ni tu religión, ni tu sexo, ni tu familia, ni tu raza, ni tu color, ni tu estatus, ni tu clase social, ni tu clase económica. Si todos esos pensamientos te los crees, no te vas a poder identificar con tu alma, que es algo totalmente ajeno al estatus, el dinero, la fama, el éxito y la reputación. Con lo cual, para despertar tienes que empezar a percibirte como un alma, y eso solo desde el momento presente, desde el aquí y ahora, meditando, volviendo a un estado de quietud lo más estable posible para que la mente no interfiera constantemente. Para despertar te recomiendo pues, que guardes momentos de soledad, de silencio. Nos dormimos cuando estamos atrapados en la sociedad, en el status quo, la tele, los medios de comunicación, estas conversaciones con amigos, la familia, la calle, donde la gente vive distraída, buscando en el exterior fama, reconocimiento, placeres, diversiones, dinero, todo eso nos aleja del contacto con nuestro verdadero ser. El hablar por hablar, el entretenimiento por el entretenimiento, el asistir a reuniones que no me apetece asistir, el ir a compromisos que no me apetece ir, el mantener un trabajo que no me estimula, que no me ayuda a crecer. Todo esto es lo que nos aleja de nuestro verdadero ser y nos impide despertar. Con lo cual, para despertar, tenemos que estar anclados a nuestro ser más auténtico, a nuestro ser más profundo, a nuestra alma, ¿de acuerdo? Entonces, para despertar, te recomiendo muchísimo que entres en contacto con la naturaleza, que estés, mira dónde estoy yo, me vengo siempre que puedo al campo, me siento entre los árboles, la hierba, medito al aire libre. Esto oxigena el alma, oxigena el cuerpo, oxigena la mente y el espíritu. Esto te conecta con quien tú realmente eres. Entonces, tienes que rodearte de lugares, espacios, personas y entornos más puros y más rodeados de la naturaleza. Por supuesto, quizás no puedas hacerlo cada día, a lo mejor vives en una gran ciudad y no te permite ir a la naturaleza cada día, pero inténtalo siempre que puedas, o si no, pues vete un ratito al jardín, o si vas a pasar el perro y ves un árbol, acércate al árbol. Intenta buscar el contacto con la naturaleza tanto como te sea posible, porque ese es el retorno a tu ser original, es de ahí de donde venimos. Nos hemos dormido porque hemos llenado nuestra vida, nos hemos alejado de nuestra esencia verdadera, de nuestra alma,
Y bueno, todo, cómo funciona todo el mundo occidental, ¿no? En una sociedad donde vivimos tan rápido, donde las personas viven tan aceleradas, tan desconectadas de su verdadera esencia, han desconectado esa escucha entre su alma y su mente. No hay conexión con el alma, no hay conexión con el corazón. Es venga, venga, todo deprisa, todo rápido, piloto automático y una vida como previsible, ¿no? Es como el día a día te lleva a ti, el día a día te lleva, el día a día te lleva, con lo cual, ¿cómo vas a despertar? ¿Cómo te vas a encontrar a ti misma? ¿Cómo vas a encontrar tu verdad si no te paras un momento a parar, a reflexionar? A respirar, a sentir, a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Soy feliz con la vida que llevo? ¿O quizás no lo soy y debo hacer cambios que me acerquen a esa vida que realmente quiero, deseo y merezco? Hace falta mucha más lentitud, hace falta mucha más presencia, que dejes de ir en piloto automático para que empieces a ser consciente de lo que haces, dices, sientes y piensas. Se despierta en el momento presente, se despierta en el aquí y ahora. Para eso tengo que ser consciente de lo que hago. Si voy rápido, ahora pongo lavavajillas, llamo a mi hijo, voy corriendo a trabajar, el coche, venga, la llave, voy rápido por la carretera, llego al trabajo, dejo la chaqueta, bum, bum, ostras, por la noche llego, venga, la cena, los niños, la lavadora, que no sé qué, pongo lavavajillas, me voy a dormir a las tantas. ¿Cómo voy a despertar? Si voy acelerada, si encadeno una actividad detrás de otra, sin un intervalo, sin una pausa, sin tiempo para respirar. Se despierta siendo consciente de lo que haces, como te decía ahora, de lo que piensas. Si yo no paro para discernir, en mi mente pueden haber pensamientos de todo tipo. A lo mejor estoy criticando al vecino, a lo mejor me estoy cagando en mi pareja, a lo mejor estoy todo el rato machacando a mi hijo, diciéndole que es un no sé qué, que es un no sé cuánto, pensando en mi jefe que me ha dicho y por qué me ha dicho esto y por qué lo otro y no sé qué, y por qué hoy esta persona me ha dicho esto si yo no se lo quería decir, si no sé qué. Entonces empiezas, si no eres consciente de lo que estás pensando, vas a entrar en una vorágine de pensamientos que te van a mantener ahí atrapada y así es imposible despertar. Hay que ser también consciente de lo que sientes. Hay que parar a ser consciente de nuestros sentimientos. Hay muchas personas que viven ancladas en la ira, en la rabia, en el rencor, en el resentimiento, en la queja, en la crítica, en el rechazo. Solo desde la consciencia podemos conectar con nuestro interior, podemos conectar con nuestra alma, podemos abandonar esas emociones más densas. Solo desde esa conexión con nosotros mismos podemos conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con esas emociones y sentimientos más elevados, con la vibración del amor, con la vibración de la compasión, de la gratitud, del gozo, de la belleza, de la paz. Pero esto solo se hace en el momento presente, en el aquí y ahora, bajando el nivel de revoluciones. Y es así como se despierta, cuando amamos más, cuando perdonamos más, cuando aceptamos más, cuando no necesitamos motivos ni excusas para amar, perdonar y ser compasivos, cuando siempre estamos dispuestos a hacer el bien, aunque eso suponga tener que abandonar nuestro ego y nuestro orgullo y eso que supuestamente nosotros queremos que sea. Para despertar tienes que ser consciente también de tus palabras. A veces decimos cosas que ni sentimos, o estamos insultando, o estamos menospreciando, estamos criticando, estamos juzgando. Eso no nos ayuda a despertar, el creer que tenemos la posesión de la verdad y que nosotros tenemos el derecho pleno de decir esto a esta persona, de decir lo otro a tal otra, de criticar a tal persona. Eso, si no está conectado con el amor, con la compasión, con el perdón, con la gratitud, nos va a mantener en el sufrimiento, como te decía antes, en esas emociones negativas, porque es la ira, la rabia, el resentimiento,
todo eso no son más que flechas clavadas en tu interior que te están envenenando. Tú no estás envenenando al otro por criticarle, juzgarle. No, el veneno te lo haces a ti, te lo clavas a ti. Entonces esa flecha envenenada, llena de ira, resentimiento, dolor, te la tienes que sacar para trascenderlo en forma de amor y algo mucho más elevado. Es así como se despierta, en el momento presente. Se despierta purificando tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Físicamente tenemos los cuerpos intoxicados. Muchas personas consumen muchos aditivos, tabaco, alcohol, drogas, alimentos procesados o no sé, todo lo que intoxique nuestro cuerpo, pero también contaminantes. Hay personas que viven intoxicadas en entornos y espacios con mucha contaminación acústica, con mucha polución ambiental. Todo eso es como que interfiere en este canal con nuestro ser superior. Hay muchas interferencias, con lo cual es como desintoxicar el organismo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Hay que dejar las adicciones también para despertar. No podemos despertar y ver la realidad tal cual es siendo adictos a nada. Si hay una adicción es que hay un vacío, estamos huyendo de algo. Recuerda, el despertar es ver la realidad tal cual es, percibir la vida tal y como es, sin manipulaciones, sin mentiras, sin autoengaños. Sí a la verdad. Digo sí a la verdad. Aunque me duela, aunque me hiera, pero esto es la verdad. Y no lo transgiverso, no lo manipulo, no lo oculto, no me autoengaño. Una adicción es una huida de la realidad. Me evado de algo que me duele, me hiere y no quiero ver, con lo cual me refugio en mi adicción y así no sufro tanto. Eso es una mentira más. No es que no sufras, es que te metes tu chute de endorfinas que dura una serie de horas, pero luego el sufrimiento revuelve y vuelve. El despertar es alcanzar la felicidad, la paz, la liberación permanentes, porque cuando despertamos no es un estado de felicidad, paz, gozo, plenitud transitorio. Eso ya es permanente y sobre todo cuanto más avanzamos en el camino del despertar y la iluminación. Eso ya es para siempre. El nirvana es ese gozo, es ese estado no reversible. Una vez ya has despertado, ya vives en el momento presente, vives en el aquí y ahora, sabes quién eres, sabes que tienes todo el poder para crear tu realidad, te haces responsable de tu vida, transformas tus circunstancias y te liberas de todo lo que no te pertenece. Nada te puede quitar eso ya. Esa paz ya es tuya, esa tranquilidad ya es tuya. ¿De acuerdo? Entonces, el despertar, para despertar es importante abrazar la incertidumbre, saber navegar en el no saber qué pasará. Muchas personas no despiertan porque quieren certeza, seguridad siempre y en todo momento. No saben soportar el vacío, la incertidumbre, con lo cual se cogen constantemente a cosas, personas o situaciones que les den seguridad. Quizás sea un trabajo, quizás una pareja, quizás dinero, quizás amistades, quizás un lugar, una casa, ideas. En fin, si te lo paras a reflexionar te darás cuenta que muchas personas harían cosas que quisieran hacer pero no las hacen por el miedo a. ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará luego? ¿Y si no me llega al lugar que quiero ir? ¿Y si fracaso? ¿Y si? Entonces el no saber ya no lo intentan, con lo cual se quedan en una vida mediocre, en un nivel en algo que ya han conocido, porque no se atreven a explorar lo desconocido. Y el despertar se esconde detrás de lo conocido. El despertar está más allá de mi zona de confort, más allá de lo que ya sé, ya conozco. El despertar es un nuevo mundo, es una nueva visión de las cosas, mucho más elevada, mucho más desapegada, mucho más amplia. Con lo cual, el despertar seguro es algo desconocido. Por eso esta conferencia. Por eso te cuento qué es el despertar, qué se siente el despertar, cómo funciona. ¿Por qué? Porque
es algo que si muchas personas no lo han vivido y se anclan a lo conocido y no soportan la incertidumbre, no van a llegar a despertar, porque no van a querer aventurarse en este viaje, porque es total un viaje espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, estás dormida, en este caso, si estás despierta o has despertado o has empezado a despertar, maravilloso, eso es felicidades por haber empezado ya a recorrer ese camino hacia esa vida que deseas y mereces y que te va a traer tantas bendiciones y buenos resultados. Pero en el caso pues que digas, es que yo todavía no he empezado, yo sé que todavía estoy dormida o estoy dormido, yo todavía no sé que tengo mucho por hacer. No pasa nada, es maravilloso, la humildad, te decía antes, es el primer paso para despertar. Pero tienes que entender que si no has despertado es porque tu ego es el que está en control de tu vida. Él es el que está dirigiendo tu vida, no tu alma. Estamos dormidos cuando es el ego el que dirige nuestra vida. Despertamos cuando cedemos el control al alma. ¿De acuerdo? Entonces, estás dormido porque quizás no quieres pagar el precio de despertar. Como yo siempre digo, para despertar hay que querer pagar el precio, porque todo tiene un precio. Tanto si te quedas dormida o dormido, tiene un precio muchísimo más elevado que el despertar, pero el decidir despertar también tiene un precio. Vas a tener que dedicarle tiempo, constancia, esfuerzo, compromiso, dedicación, paciencia. Despertar, yo siempre digo, no es fácil. ¿Por qué? Porque es cambiar de vida, es como cambiar el software, cambiar tus creencias, cambiar tus conceptos, cambiar tus ideas, cambiar tus hábitos. El despertar lo abarca todo. Es como gestar un nuevo ser dentro de quién eres, es un cambio de conciencia, con lo cual es una muerte y un renacimiento. El despertar hace referencia a un proceso de muerte y renacimiento. ¿Quién quiere morir? Pues muy pocas personas, la mayoría quieren, el ego no quiere morir, el ego no quiere dejar de existir. Yo quiero seguir siendo la persona que soy, con mi estatus social, con el dinero que gano ahora, con la pareja que tengo ahora. No quiero cambiar nada de mi vida, porque hacer cambios me supone tomar decisiones, me supone arriesgar, me supone que la gente se entere de esto o de aquello, me supone dejar este trabajo y buscar otro, me supone irme de viaje y casi que lo dejo porque me agobio, me da miedo todo este proceso, lo castro. Muchas personas no despiertan por esto, porque no quieren pagar el precio del despertar, pero yo creo que no despiertan porque no saben realmente todo lo que el despertar les va a traer, lo cual es increíble, es maravilloso, es una experiencia de liberación, es como dejar de vivir en una cárcel, en una prisión, para expandirte, para volar libre como naciste y como te pertenece, porque el alma es libre, es eterna, es atemporal, es infinita, es aforma. Es el ego el que se siente con una forma física, encarcelado, con unas opiniones, como todo muy en un molde prediseñado, predeterminado, concreto, ¿vale? Entonces, estás dormida porque todavía el ego te puede, el orgullo te puede, la ira te puede, el resentimiento, todo. Todas esas emociones negativas que se gestan en tus pensamientos constantemente. Entonces, te animo a que hagas este proceso. Sé que da miedo, pero no pasa nada, sobre todo desde el perdón hacia ti misma, desde la compasión, desde la gran humildad, porque gracias a tu despertar se van a beneficiar todos tus seres queridos de tu entorno, personas cercanas a ti y la humanidad, porque todo el mundo quiere una humanidad despierta, todo el mundo quiere un planeta feliz y despierto, pero todo el mundo dice que empiece el otro, no yo, no, el despertar de la humanidad y la felicidad de la humanidad empieza por el despertar individual en cada uno de nosotros, con lo cual cada uno tiene que asumir su parte, responsabilizarse de su parte, ¿de acuerdo? Entonces te voy a hablar, ya voy a ir acabando, de las dificultades del despertar. El despertar tiene dificultades, sí, las tiene. ¿Qué pasa? Tal como te decía antes, como desde pequeños nos empiezan a decir lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es lo normal y lo que no es normal, lo que supuestamente debería de ser,
la mayoría de personas van en una dirección, están atrapadas en la Matrix, en ese conjunto de ideas, creencias, opiniones socialmente establecidas, ¿de acuerdo? Entonces, dificultades, pues claro, cuando tú empiezas a despertar, empiezas a cuestionarte cosas que los demás no se cuestionan, empiezas a sentir cosas que los demás no sienten, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a tener gustos diferentes, empiezas a dar valor a otras cosas, con lo cual acostumbras a preguntarte si es que eres un bicho raro, porque todo el mundo prefiere irse a la discoteca o a un club de noche y yo prefiero quedarme en casa leyendo. ¿Por qué todo el mundo critica y juzga y no sé qué? Y yo es que no tengo ningún interés en criticar y juzgar y prefiero, pues, no sé, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que eres diferente, que tus intereses son diferentes, que lo que a ti te mueve por dentro son otros valores, que lo que tú quieres es ayudar a la humanidad, que lo que tú quieres es ser libre y feliz y alcanzar la paz en ti para traer la paz al mundo. Entonces a lo mejor te das cuenta que eso no es lo que hay ahí fuera, que la mayoría de personas tienen otras prioridades y otros valores. Entonces esto no es fácil gestionarlo, porque encima hay muchas personas, todas las personas que despertamos nos encontramos con muchas reticencias de nuestro entorno. Son nuestros propios familiares, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo los primeros que no nos entienden. ¿Pero por qué haces eso? Pero tal, entonces te cuestionan porque el tema espiritual es como que no lo entienden y te dicen que te has metido en una secta y que para qué te complicas la vida y que eres un egoísta y que no sé qué. Entonces, todo esto son dificultades durante el despertar. El vivir, como yo digo, rodeado de walking deads, ¿no? Cuando todo el mundo va en piloto automático, viviendo para el fin de semana, quejándose, juzgando, criticando, soltando mucha negatividad, mucha densidad, y tú haces un esfuerzo constante por mantenerte en el amor, en la luz. No es fácil, pero no, como yo digo, para mí no es una opción. Aunque no me entienda nadie, aunque no me apoyen, lo haré porque quiero ser libre y quiero ser feliz y quiero liberarme de esta mierda que socialmente hemos aceptado y quiero encontrar mi verdad, con lo cual este proceso de despertar no es negociable. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas dificultades. El lidiar con las opiniones de los demás y el lidiar con que a veces tus propios seres queridos no te entiendan. Esto es duro, pero ahí tienes que tomar la decisión. ¿Lo quieres hacer o no? ¿Te comprometes con tu despertar o no? ¿Estás dispuesta a llegar a la verdad última o no? ¿De acuerdo? Entonces, pues te animo a que sigas adelante de este proceso de despertar. Tal como te digo, despertar no es fácil, porque venimos de toda una vida, ¿no? En mi caso, mi gran despertar fue a los 33, pero hay gente que despierta a los 40, a los 50, a los 20, da igual, pero vienes de unos años de tu vida con una dirección, con unos hábitos, con una profesión, con unas directrices, y de repente todo eso se desquebraja. Cuando yo desperté, afortunadamente, gracias a una crisis espiritual que me hizo entrar en una gran depresión, y esa gran depresión, donde estuve 7 meses en cama, cuestionándomelo todo, qué me ha pasado, cómo he llegado hasta aquí, qué ha ocurrido, qué me hace feliz, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor, qué es tal. Entonces empecé a cuestionármelo todo, y me di cuenta que todo lo que había, todas las creencias y conceptos que yo tenía organizados en mi mente de años de toda una vida, ya no me valía. Todo lo que yo creía que era cierto dejó de serlo. Todo lo que me daba seguridad, me di cuenta que era una gran mentira. Todo lo que a mí me buscaba yo hasta el momento, esa validación externa, esa reputación, a nivel social, a nivel económico, todo eso ya pasó a ser a difuminarse, porque me di cuenta que si yo no estoy feliz, si yo no estoy conectada con mi alma, si yo no soy mi ser más puro, auténtico, si no vivo anclada en el momento presente, en el aquí y ahora, si no soy mi mejor versión, si no dejo de crecer y ascender espiritualmente constantemente, ¿cómo voy a ser mi mejor versión para el mundo? ¿Cómo voy a ser la mejor madre el día de mañana para mis hijos? ¿Cómo voy a ser una persona ejemplar para la sociedad, ¿no? Entonces, por todo esto, os animo
a que sigáis adelante en vuestro proceso de despertar, donde sea que estéis ahora, porque solo os pueden llegar bendiciones. Y por último, por si a alguien le interesa, yo he escrito este libro recientemente que se titula Sí a la verdad, y precisamente es una guía de 0 a 100 para el despertar espiritual, para todo este proceso de muerte y renacimiento, de transformación, para que tengas las herramientas adecuadas, porque yo he pasado por ahí, sé lo duro que es y de un poco sé todos los caminos por los cuales vas a tener que pasar hasta que llegues a la meta última. Entonces he pensado que el libro podía ser muy apropiado para las personas que estéis viendo esta conferencia. Se llama Sí a la verdad, una guía completa para el despertar espiritual y crear la vida que deseas alineada con tu alma. Entonces, todo esto es para que te conviertas en quien has venido a ser, para que vivas la vida que deseas y mereces y te pertenece por derecho, abandonando el ego, centrándote en ser quien realmente eres, que eres un alma. Y esto pues solo te puede traer una vida maravillosa. Así que sin más, muchísimas gracias por haber escuchado esta conferencia. He disfrutado muchísimo compartiendo contigo todas mis experiencias e ideas en torno al tema que hemos tratado. Y cualquier duda, cualquier cosa, me encantará saber de ti. Si quieres puedes ponerte en contacto conmigo. Miriam os dejará aquí los enlaces de mis redes sociales, de mi web. Y cualquier cosa que necesitéis, estoy aquí para ayudaros. Un fuertísimo abrazo y una gran vida para vosotros. Hasta pronto. Chao.